que traerán esta palabra. Preparemos nuestro corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Bueno, hermanos, así como está de pie, vamos a recibir, gloria a Dios, esta palabra de Dios que trae nuestro hermano Gamaliel. Amén, le damos el lugar a él. Gloria al Señor. Dios bendiga. Amén, gloria a Dios. Amén. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Amén. Capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. Amén. El verbo hecho carne. Pero antes de dar inicio, vamos a orar al Señor. Amén. Señor bendito, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, hacer lo que teníamos que hacer, Señor, en toda esta semana, Padre eterno. Gracias, Señor, por sustentarnos, Señor, en el transcurso, Señor, de esta semana. Gracias, Señor, por darnos esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por darnos de tu Espíritu Santo para que podamos vivir una vida agradable, Señor, delante de ti. Gracias, Padre, porque tú viniste al mundo, Señor, a dar tu vida, Señor. Viniste a hacer la obra del Padre a esta tierra, Señor, a salvar a toda la humanidad, Señor bendito. Gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí, Señor. Amén. Gracias por mi vida, Señor, porque vemos un nuevo amanecer, Señor, en este día domingo, Señor. Que tu palabra, Señor, entre, Señor, en los corazones de todos aquellos, Padre bendito, que nos vayan a ver, Señor, por medio de las redes sociales, Señor amado. Hazles saber, Señor bendito, que tú has estado, Señor, desde Amén. El principio, Señor. Desde antes que todo fuese creado, Señor amado. Amén. Toma el control, Señor, en esta mañana, Señor. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. No te apartes de nosotros, Señor, y si hemos pecado contra ti, Señor Amén. Bendito. Por medio de tu Hijo amado Jesucristo, somos reconciliados, Señor amado. En el nombre de Jesús, te doy la gloria y la honra, Padre. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, amén. Se cree que Juan escribió este evangelio al final del siglo I, amén. Que es un siglo contiene 100 años, amén. Antes de que terminara el siglo I, Juan escribió este evangelio. Y el propósito por el cual Juan escribió este evangelio fue por el hecho de dar a conocer quién verdaderamente era Jesús, amén. A comparación de los otros evangelios, Juan habla un poco más de la vida como de la vida celestial de Cristo, amén. Amén. Que Él era una divinidad y hasta este momento sigue siendo una divinidad, amén. Porque Él ha estado desde antes que todo existiera. Y claramente lo podemos ver aquí en el Evangelio de San Juan, nos los confirma, porque podemos ver cómo ellos tuvieron ese privilegio. Le llamo así privilegio, y además es un privilegio porque muchas veces Dios les permite a ciertas personas vivir experiencias sobrenaturales. Aunque muchos no creen,
que en estos tiempos Dios todavía permite vivir experiencias sobrenaturales es algo cierto, amén. Amén. Pero también hay que tener cuidado, amén, porque no todo realmente es de Dios y no todo realmente es de su Espíritu Santo. Amén, amén. En mi caso, yo soy una de las personas que creo en lo sobrenatural de Dios, amén, en el mover de su Espíritu Santo, en el poder de su Espíritu Santo, en las manifestaciones del Espíritu Santo y también lo relata la Biblia, amén. Sí, amén, aleluya. Entonces podemos ver cómo ellos tuvieron ese privilegio de Juan, Pedro y Santiago. Dice que una de las más importantes fueron la transfiguración y cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní. En la transfiguración podemos ver claramente cómo ellos tres, también lo habla Juan, estuvieron en esa transfiguración de Jesús, amén. Amén. Cómo ellos pudieron ver a Moisés y a Elías. Elías no murió, pero Moisés fue uno de los que murió. Y tuvieron que pasar muchos años para que eso sucediera, amén. Y entonces nos confirma el propósito del Evangelio según San Juan y el hecho por el que lo escribió fue para redactar las cosas más espirituales de la vida de Cristo como hombre en esta tierra, amén. Por eso es que Juan al inicio de este evangelio, en el capítulo 1, comienza hablando del verbo hecho carne, amén. Amén. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy, en esta mañana, el verbo hecho carne. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En él estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre todos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Podemos hacernos la primera pregunta en el versículo 1, amén. ¿Por qué es que Juan se expresa o le da el nombre de verbo a Cristo? Aquí está hablando acerca del Hijo de Dios, está hablando acerca del Mesías, del Cristo, que significa también ungido, Jesús, el Salvador. Dice, en el principio Él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan se expresa de esa manera de Cristo y le otorga el nombre de verbo
a Cristo. La razón por la que Juan se expresa de esa manera de Cristo es porque no se está expresando de la manera terrenal que Él vino, amén, sino que se está expresando como esa divinidad que era Cristo en esta tierra. Cristo no solamente tenía la naturaleza de hombre, sino también la naturaleza divina, amén. Amén, amén. También podemos verlo ahí en cómo Jesús caminó sobre las aguas, cuando Dios mismo solamente podía hacer eso, cómo Dios controló el viento impetuoso, amén, cuando estaba en la barca con sus discípulos. También podemos ver ahí cuando Jesús llama a Natanael, amén, la omnisciencia de Jesús, como le dice que antes de que él llegara a él ya lo había visto que estaba debajo de un arbolito, amén. Y Natanael se sorprende y cree en ese momento que Jesús era el Cristo, amén. Por eso es que Juan le otorga el nombre del Verbo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo era la esencia de Dios Padre. Jesús mismo era el carácter reflejado en esta tierra del Señor, amén. Jesús mismo era el pensamiento de Dios en esta tierra. Jesús vino hace 2025 años a este mundo a nacer en forma de carne, amén. Él es el Verbo encarnado de Dios. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí claramente lo explica, amén, que Él era en el principio el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Antes, en el Antiguo Testamento, si tú te vas a Génesis, no habla acerca de Cristo, amén. Pero aquí en este caso, Juan relata y nos revela, más bien nos da a conocer para que me entiendan eso de quién era Cristo, amén. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que todo lo que vemos en esta vida, las cosas de la naturaleza, los grandes montes, los mares, los ríos, los animales, y entre otras muchas cosas sorprendentes que hay en esta tierra, en esta naturaleza, en este mundo en el cual vivimos, todo fue creado por Él y para Él, amén. Amén. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Amén. Juan nos habla de esa luz que es Cristo. Amén. De esa pureza que hay en Cristo, de esa santidad que hubo en Cristo y sigue habiendo en Cristo, porque Él sigue vivo, amén, aunque no le podamos ver. Amén. Pero algún día creemos que le vamos a ver cara a cara, Amén. tal y como Él es, amén. Y también veremos a Dios Padre. Juan nos dice que Él es realmente la luz verdadera, que en él está la verdad, que la luz en las tinieblas
resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. También nos damos cuenta que Jesús vino a deshacer todas las obras del enemigo, amén. Todas las obras de Satanás, a sanar, a libertar a todos los oprimidos por el diablo. Él fue el ungido del Señor por su Espíritu Santo, amén. Su Espíritu Santo, su Espíritu de poder, su Espíritu de sabiduría, como lo relata Isaías, su Espíritu de inteligencia, su Espíritu de ese dominio propio, habitaba en Cristo, amén. Amén. Por eso es que en los evangelios vemos el carácter de Dios por medio de Jesucristo. Vemos cómo es Dios mismo realmente, cómo Dios es poderoso realmente, cómo Él vino a hacer muchas obras a esta tierra, tanto de sanar como hacer milagros y hacer otras cosas grandes e impresionantes, amén. Y aún Él la puede seguir haciendo en este tiempo. Podemos ver el carácter de Dios en Cristo, en cómo Él era con los pecadores y cómo Él era también con aquellos que se decían guardar la ley, amén. Podemos ver también cuando Él purifica el templo, cómo es que Él se enoja, amén. Podemos ver la perfección en Cristo. Él fue el ser humano perfecto, y no tan solamente el ser humano perfecto, sino Dios mismo aquí en la tierra, amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan vino a esta tierra y en aquel tiempo a preparar el camino del Señor, a hacerle saber que venía el Mesías, que tanto se hablaba desde el Antiguo Testamento. Sí, amén. Él también vino a hablarles a todos aquellos que no tenían una esperanza, a todos aquellos que en aquel tiempo se les llamaba como publicanos, amén, que estaban fuera para los intérpretes, para los conocedores de la ley. Todas esas personas estaban fuera del plan de Dios, pero en realidad eso era la mente de ellos, porque en realidad el Padre desde el principio ya tenía un plan diseñado. Amén. Amén, amén. Y como les decía ahorita anteriormente y les vuelvo a repetir, hoy en este momento y en aquel tiempo se nos da a conocer todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la mente de Dios es tan grande que también dice Isaías que no podemos alcanzar su conocimiento Amén. delante de Él. Amén. ¿Por qué? Porque desde Adán, desde los tiempos de Adán, Dios Padre ya tenía un plan diseñado. Lo podemos ver ahí cuando dice en esa profecía que también se cumplió y que las cumplió todas Cristo. Podemos darnos cuenta que Dios le dice: tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en tu simiente. ¿Y de qué simiente le estaba hablando? Y hasta este momento nosotros tenemos que tener esa simiente que es Cristo, amén. Estaba hablando acerca de la simiente que era Cristo. No se expresó de esa manera, ni dijo, es mi hijo, como ahora lo tenemos revelado en este tiempo y como ellos lo tuvieron revelado en aquel tiempo, sino dijo, en tu simiente. Y entonces podemos darnos cuenta que desde el principio Dios, el Padre, ya tenía un plan diseñado para esta humanidad. Porque desde que el hombre se equivocó en el huerto del Edén, Dios ya tenía un plan. Amén.
porque el hombre había desobedecido y había entrado, y entonces por el cual había entrado el pecado a este mundo. Después podemos ver a Abraham, que también le dice que en su simiente serán benditas todas las personas de la tierra, amén. Y también se refiere a Cristo, que es la simiente. Podemos ver en otros lugares cómo se habla de Cristo, Moisés y entre otros muchos, amén. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y luego dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. El mundo no le conoció porque nosotros, la humanidad, desde que el hombre pecó, estamos separados de ese Dios verdadero, amén, que ha estado desde el principio, de Cristo que ha estado desde el principio, desde antes que todo el mundo fuese creado, fuese formado, fuese ordenado. Por eso es que Juan está relatando esto y inició diciendo que Él era el Verbo hecho carne, amén. Amén. Que Él vino a nacer en carne como nosotros, que Él tuvo huesos, que Él tuvo vida terrenal, pero en sí, Él siempre ha sido eterno, amén. Y no te estoy hablando de la forma terrenal de Cristo, porque en realidad Él tuvo un principio y un fin en su vida terrenal, pero Él como Dios, Él no tiene un principio y un fin, porque Él es el principio y el fin, amén. Amén. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, a lo suyo vino. ¿A qué se refiere que a lo suyo vino? Todo lo que el Padre le encomendó y todo lo que estaba escrito de Él, lo hizo a la perfección. Amén. Ni más ni menos, sino Él lo hizo y lo cumplió a la perfección, exactamente como todo estaba escrito y como era la voluntad del Padre, que Él vino a morir en esta vida. Él vino a ser crucificado para redimirnos a nosotros, para darnos de Él, amén. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En aquel tiempo no le recibieron aquellos fariseos, amén. Todos los demás. Y es que en realidad ya estaba todo eso preparado, amén. Aunque también el corazón de ellos estaba endurecido, amén. Estaban cegados, estaban también confundidos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, amén. Amén. El hecho de que nosotros creamos en su nombre y le recibamos realmente acá, le confesemos de todo nuestro corazón, sinceramente, porque probablemente muchas veces nosotros decimos confesarlo o aceptarlo, pero lo más probable es que a veces nosotros nos estemos engañando a nosotros mismos, amén, porque a Él no lo podemos engañar. Y en el momento que realmente le recibimos, somos hechos hijos de Dios, amén, por la fe en su nombre. No porque seamos buenos, no porque
hagamos buenas obras o porque los merezcamos, sino porque Cristo vino a pagar por todo y por todos nosotros. Amén. Él dijo en la cruz, antes de que muriera, consumado es. Amén. Todo está pagado. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Después de que nosotros ya hemos aceptado a Cristo, nosotros vamos a Cristo para ser engendrados por Él. Él es el que nos engendra, amén. Él es el que nos cambia, Él es el que nos transforma. Él es el que hace de nosotros una nueva persona. Él es el que da una vida nueva a nuestra vida, amén. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, amén. En Él encontramos esa plenitud, amén. En Él, cuando vamos a Él, en Él encontramos esa paz, ese amor, ese consuelo, ese perdón. En Él encontramos esa gracia, amén. En Él encontramos ese gozo. En Él encontramos las fuerzas, en Él encontramos el refugio, amén. Por eso es que dice Juan, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, que aun aunque nosotros nos equivoquemos, Él aboga por nosotros, amén. Amén. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, amén. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sabemos que la ley, el propósito de la ley fue que nosotros nos diéramos cuenta, más bien en primer lugar para el pueblo de Israel, y en este momento también nosotros nos damos cuenta en qué realmente estamos mal, amén. Amén. ¿Cuál es nuestro pecado? La ley en aquel tiempo era dura, amén. Podemos ver ahí la historia de Nadab y Abiú, cómo fueron consumidos por Dios por no cumplir conforme todo lo que se les había dicho, amén. Y aunque en este tiempo probablemente se pueda ver como algo no tan a los ojos de los que están sin Cristo, puede ser algo muy insignificante, realmente era algo significante, pero nos damos cuenta cómo era la dureza, por lo cual ellos en el más mínimo error podían ser muertos, amén. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El propósito de la ley es para que corramos a Cristo, para que vayamos y Él nos dé las fuerzas para seguir en su camino, para hacer su voluntad, porque algo que nos afecta, ¿en qué nos ha de ayudar? Si hay algo que a ti te afecta, ¿en qué te va a ayudar? Así la ley es buena, pero afectaba al hombre porque era débil. En este caso, en este pacto, Jesús nos vino a dar de su Espíritu Santo.
Jesús nos vino a dar de su fuerza. Por eso es que dice Juan que tomamos de su plenitud y gracia sobre gracia. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En los evangelios podemos darnos cuenta cómo Jesús hizo misericordia, amén, y cómo la gracia estuvo en las personas, amén, cómo Él vino a restaurar, Él vino a reconciliar al mundo para con el Padre. Él vino para que nadie se perdiera, aunque muchos no le quieren aceptar, pero Él vino a eso, amén. Amén. Él vino a dar su vida por ti y por mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y después la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Aleluya. Aquí Juan nos dice que Él estaba en el seno del Padre. ¿Y qué es estar? ¿O a qué se refiere con estar en el seno del Padre? A que Cristo, estaba adentro de Dios Padre, amén. Cuando Dios Padre estaba haciendo al hombre y estaba haciendo todo lo demás, Cristo mismo estaba en él, amén. Amén. Aleluya. Por eso es que Juan empieza describiéndolo como el verbo hecho carne, como el verbo encarnado de Dios, amén. Y el propósito de este mensaje es que te des cuenta que tenemos un Dios que está por encima de todos y que está por sobre todos, amén. Amén. Que Él ha estado desde el principio, que su fuerza, su poder, su dominio no tienen fin realmente, amén. Que a veces no prestamos a Dios por estar no solamente separados de Él y a causa del pecado, sino por cosas pasajeras, amén, que nos distraen en esta vida, amén. Y no prestamos atención que hay un Dios realmente que existe. Amén. Y que por Él existe la ciencia, la sabiduría, la inteligencia y absolutamente existe todo lo demás, por Él existe realmente todo. Aleluya. Independientemente de qué religión estemos o en qué religión estén todos aquellos que nos ven por Facebook, amén. Independientemente te estoy hablando de eso, sino te quiero hacer saber que Dios mismo, Cristo mismo, la esencia de Dios Padre, se vino a encarnar a esta vida terrenal, amén. Él vino realmente del cielo, amén. No como nosotros que venimos de esta tierra, amén, que venimos del polvo, sino Él realmente bajó del cielo, nació, se hizo un bebé, se hizo un hombre para que nosotros tuviésemos vida. Y vino a cumplir con el plan de Dios para salvar a toda la humanidad, amén. Y es el mensaje que Amén. les traigo en esta mañana, que les traía en esta mañana para compartirles, amén. Gloria a Dios.
Sí, entrego el lugar a quien corresponde. Amén. Amén. Aleluya.